Y sin duda, yo estoy plenamente de acuerdo en que ideológicamente y desde un punto de vista idealista, todos los bolivianos queremos ver pues nuestros hidrocarburos en propiedad nuestra y con la soberanía adecuada que se da, y también ver a nuestro YPFB fortalecido, robusto y fuerte. Creo que es una cosa que ningún boliviano está en desacuerdo y apoya plenamente la gestión y que está plasmada acá en la Constitución. La pregunta de fondo es, ¿será que los bolivianos somos capaces de hacer un YPFB? Lo que va hasta ahora nos está demostrando lo contrario. Y todos conocemos y vemos que el funcionamiento de YPFB no está encaminado y no va en buen rumbo. Caso contrario, eso es lo que planteo y eso es lo que quiero decir, que si vamos a hacer este proceso de cambio profundo y lo vamos a apoyar, tenemos que hacer que esa YPFB sea una empresa corporativa, despolitizada. Y en esto quiero plantear lo que yo habría hecho o lo que yo creo que hubiera puesto en la Constitución. Hubiera optado por el régimen brasilero o el régimen colombiano, donde YPFB hubiera sido una empresa más competitiva, que pueda trabajar en bien de los bolivianos, que tenga un trabajo en la cadena, en total en la cadena hidrocarburífera, pero que trabaje a la par de las empresas nacionales, extranjeras o privadas, y que tengamos un ente regulador muy fuerte que controle, porque acá hay una mezcla entre los artículos 365 y el 361, donde no sabemos quién fiscaliza, y el Estado se va a fiscalizar al Estado. Entonces creo que acá podríamos haber hecho un mejor trabajo de permitir que haya una superintendencia muy fuerte, muy controladora, muy reguladora, que trabaje en beneficio de los bolivianos y tengamos un YPFB corporativo, competitivo y eficiente. Y esto no está pasando y creo que la Constitución Política del Estado va a afirmar. Espero equivocarme. Vamos a continuar con lo que acaba de plantear señor Ríos. Con usted, señora Morales, por favor. Me parece que el debate sobre YPFB es importante, pero creo que de aquí a pocos días la población tiene que tomar una decisión relativa al régimen. Efectivamente, yo tengo que reconocer que hay dificultades importantes en la gestión de yacimientos y que tenemos que hacer, como dice el interlocutor, un esfuerzo importante todos los bolivianos en identificar cuáles son las variables para el éxito de nuestra empresa pública. Pero la base para el fortalecimiento de esta empresa pública tiene que estar dada nomás en la Constitución. Sería gravísimo que de no aprobar un texto constitucional con la fuerza con el que tiene este texto constitucional, surgiera la posibilidad de que llegara otro gobierno y más bien diseñara un modelo con un débil yacimientos y volviera a privatizar los recursos naturales, volviera a entregarles a las transnacionales buena parte de la gestión y de las utilidades. Lo que hace la Constitución, más allá de nuestra reflexión y nuestros buenos deseos sobre yacimientos, que son genuinos y son reconocibles, lo que hace el texto constitucional es poner candado para que nunca más suceda lo que sucedió en el pasado y para que por el tiempo podamos perfeccionar la gestión pública de nuestros recursos naturales, que la renta petrolera sea en beneficio de los bolivianos y que no seamos más el mendigo sentado en una silla de oro, sino que esa silla nos permita desarrollo productivo industrial. Yo estoy de acuerdo con que no solo mi interlocutor, sino todos los bolivianos, en especial los expertos como él, puedan poner lo mejor de sus iniciativas al debate y ayudarnos a perfeccionar, a mejorar la gestión de yacimientos y de Comibol y de todas las empresas públicas, porque ahí sí que toca que la patria utilice a los mejores de sus hijos en esa gestión. Sin embargo, lo que está escrito en el texto no es cómo funcionaría yacimientos, no está escrito en el texto constitucional. Está escrito que Yacimientos es la empresa pública que se va a ocupar de que tiene el derecho de ejercer la propiedad y el monopolio de la comercialización. Gracias, y el control estratégico de las cadenas de la cadena productiva hidrocarburífera. Su tiempo, señora Morales. Señor Ríos. Sí, yo comparto nuevamente el tema de YPFB. Sin embargo, el modelo diseñado está plasmado en la Constitución. Y vuelvo a referirme al artículo 361, señora Morales, y el artículo 363. Está muy clara que ahí se va a crear un ente regulador, que ya no será la superintendencia, será otro, que va a fiscalizar, a controlar en el marco de la política del Estado. No, estoy sin lentes y no leo bien.
pero el artículo 361 exactamente indica las mismas actividades para YPFB. Entonces, mi pregunta de fondo a usted, que está imbuida en este proceso, yo soy un analista que quiero el desarrollo de la industria hidrocarburífera de boliviano y quiero aportar, y lo he tratado de visitar al ministro Saúl Dávalos, al ministro, pero no nos reciben, o sea, no podemos hacer más de eso. Entonces quiero aquí decirle claramente que hay una contradicción y que el Estado se va a regular al Estado. Es una pregunta que me he planteado muy de fondo y particularmente, vuelvo a decir, Luis, con un minuto más, es que Yacimientos debería ser una empresa competitiva y podríamos crear otra institución que sea dueña de los hidrocarburos y demás, y YPFB sea un ente corporativo que opere, perfore, opere la cadena, pero que tenga competencia y traigamos capital privado y empresas públicas de afuera como Gazprom o como Petrobras o como Ecopetrol de Colombia. Ese es mi planteamiento. No, particularmente creo que podríamos haber tenido un mejor diseño y una mejor capacidad de diseñar para después construir las leyes hacia adelante. Simplemente para terminar este tema, y es en el capítulo de YPFB, nuevamente, señora Morales, un minuto y luego señor Ríos. Es importante aclarar que el 361, refiriéndose a yacimientos, establece que es, además de su naturaleza empresarial, como empresa autárquica de derecho público, etcétera, etcétera, plantea que es el brazo operativo del Estado y es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización. Es la única facultada para realizar las operaciones de la cadena, que la cadena es exploración, explotación, industrialización y comercialización. El 365 plantea para la entidad reguladora regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva. Son funciones distintas, son competencias distintas para yacimientos que para la entidad reguladora que va a tener el Estado, pero en la misma lógica en la que plantea el interlocutor, yo pienso que, sino está planteado que la superintendencia actual, convertida en la nueva institución, tiene que ser una institución que tenga distancia del propio operador, no tiene que ser ni siquiera parte del propio gobierno, y en ese sentido se plantea una entidad distinta. Las dos únicas superintendencias que se mantienen en el texto constitucional, porque ahora hay muchos entes reguladores, solamente se mantiene la superintendencia de bancos y la de hidrocarburos. Los dos entes reguladores, todos los demás entes reguladores desaparecen en la Constitución, por la importancia precisamente señora que Morales, compañeros. Señora Morales, perdón, el artículo 361 además dice que esa institución autárquica tiene tuición del Ministerio del Ramo, está bajo tuición del Ministerio del Ramo. ¿Eso no la convierte en supeditada a? Yacimientos, sí. El 371, ¿La fiscalizadora, la empresa fiscalizadora, sí, la sí, institución fiscalizadora? Sí, por supuesto. Así como actualmente las entidades tienen que actuar como parte de la política del sector público, del Estado, por supuesto. Pero son entidades que tienen, como dice aquí, autonomía de gestión administrativa, técnica y económica. Autonomía de gestión significa que no les van a imponer su manera de operar, su manera de regularse, etcétera, etcétera. La tuición simplemente es una figura jurídica que le da una autoridad a la entidad de hidrocarburos, pero no le permite gobernar dentro de esta entidad. Señor Ríos. Bueno, no voy a estar en acuerdo con lo que plantea la señora Morales. Yo creo que las dos instituciones tienen un traslape en este rol de control, fiscalización, y al momento de reglamentar y de hacer leyes para esto nos vamos a dar los tropiezos correspondientes. Esa es mi opinión como experto. Quiero decirles que esta superintendencia tiene razón de ser en tanto tengamos entes privados a quien regular. Ahora que YPFB va a ser dueña de la cadena productiva, no necesitamos este ente regulador. El Estado no puede regularse a sí mismo, y las dos bajo la tuición del Ministerio de Hidrocarburos. Creo que hay un problema conceptual en el diseño, esa es mi particular opinión. Habiendo viajado a todos los países de Latinoamérica y del mundo, creo que acá hay un particular problema en el diseño estructural de esta superintendencia y el rol de YPFB. Bueno, voy a saludar a don Guillermo D'Alence, que hace varios minutos ya está con nosotros y que hoy va a participar también en este programa. Él es presidente de la empresa siderúrgica El Mutum. Señor D'Alence, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Enseguida vamos a hablar también de traición a la patria, porque el proyecto de Constitución incluye
la violación del régimen constitucional de recursos naturales como traición a la patria. Vamos a la primera pausa y enseguida también vamos a tener ya la... Antes de hablar del tema de traición de la patria, voy a continuar con el tema de hidrocarburos en general y en lo que dice el proyecto de Constitución Política del Estado, que ratifica lo que se ha mencionado en las leyes, lo que está escrito en las leyes de nacionalización y en la ley de hidrocarburos, que YPFB maneja toda la cadena productiva, desde la exploración hasta la comercialización. Y eso tiene que ver con una reflexión en función a la eficiencia que se ha demostrado en este momento, que ha generado problemas no solo internos, sino también externos en una falta de mercados y en el cumplimiento de los contratos con los mercados que tenemos ya abiertos con Argentina y con Brasil. Pero además, lo que apunta todo el mundo a que la eficiencia ha generado un costo económico en temas de exportación, por ejemplo. Hay otro costo, el costo social, el de la gente que tiene que ir a hacer filas o que tiene problemas en conseguir el combustible o en conseguir el hidrocarburo, en este caso el gas. ¿Cómo se garantiza nuevamente, señora Morales y señor Ríos, que eso no ocurra si YPFB va a seguir manteniendo una cadena productiva, va a tener todo en realidad? Bueno, hay que tomar en cuenta que un cambio de modelo no se hace con una varita mágica de la noche a la mañana, ni por un referéndum, ni por la aprobación de un texto, ni por una aprobación de un decreto o una ley. Un cambio de modelo supone un cambio institucional, estructural grande. Solo para hacer un movimiento tan sencillo como regalar los recursos naturales, como fue lo que se hizo en la época de Sánchez de Lozada, la capitalización, que fue un proceso de ingeniería jurídica para entregar los recursos naturales, tomó 4 años de preparación. Efectivamente, la nacionalización tiene todavía pocos años de implementada y no podemos negar que tenemos dificultades en la gestión. Pero ese no puede ser el argumento como para invalidar el modelo en los primeros años no haya marchado del todo bien. Es efectivamente un desafío importante, se ha cambiado un modelo a un modelo sui generis, el tipo de contratos que se ha suscrito, y en eso seguramente los compañeros me darán la razón, en el sentido en que el tipo de contrato es un contrato distinto sui generis y de prestación de servicios. Yacimientos controla toda la cadena productiva, eso no es fácil de manejar, pero es perfectible, mejorable, y se espera que pues con los $1.000 millones que además el Estado va a entregarle de las reservas internacionales, señora Morales. a Yacimientos pueda mejorar. 1 minuto 30, por favor. Solicito que tengamos intervenciones de 1 minuto a partir de este momento, señor Ríos. Bueno, ahora que estoy con mis lentes voy a hacer más rápido porque no veía. Yo quiero manifestar que todos, vuelvo a repetir, todos queremos ver a un YPFB y sentirnos tremendamente orgullosos de ese rombo ahí rojo y demás. Lastimosamente hasta la fecha vemos que esto va de mal en peor, no va bien, y lo tenemos que decir para que ustedes como gobierno lo reflexionen. Queremos manifestarles que lo primero que hay que hacer, y lo vuelvo a decir ahora en cadena nacional, es que si no pagamos bien a nuestros técnicos, a los bolivianos que trabajamos y que conocemos algo acá, pues no vamos a tener buena gestión de YPFB. Un geólogo en Perú, un geólogo en otros destinos están ganando $5.000, $6.000 al mes. Si ustedes quieren conquistar geólogos con $600, $800 al mes, pues van a tener gente no profesional y vamos a tener una mala gestión de YPFB. Por Dios, este es un tema que hay que trabajarlo y es urgente que el gobierno, después de aprobada esta Constitución, si se aprueba, ojalá por el 90% de los bolivianos, porque esa debe ser una característica de una Constitución. Caso contrario, no tiene esa validez. Entonces quiero decirles que hagamos un trabajo, tienen todo mi apoyo, para que se haga una gestión para subir los sueldos de esa gente. Estamos contratando gente nueva que de acá los vamos a entrenar y de acá 2 meses, 3 meses o 2 años se nos van a ir. Y YPFB va a morir, va a descender, y le puedo decir, como me dijo Fidel Castro, 5 años después de don Evo Morales van a estar privatizando nuevamente. Me lo dijo él. Gracias, no lo dije señor Ríos. 1 minuto 30 también. Vamos a lo que dice, por favor, el artículo 124 en este nuevo cuadro. Este es el proyecto de Constitución Política del Estado.
traición a la patria. Dice el artículo, comete delito de traición a la patria la boliviano o el boliviano que incurra en los siguientes hechos. Y hay 3 hechos. Pero uno de esos, el segundo, dice que viole el régimen constitucional de recursos naturales. Voy a preguntar a todos nuestros panelistas, en un minuto, por favor, ¿qué significa violar el régimen constitucional de los recursos naturales? Comienzo por usted, señora Morales. Lo primero significa quien viole la naturaleza de la propiedad de todos los recursos naturales. Quien haga algo para entregar la propiedad de los recursos naturales estará sujeto, como este artículo dice en su parte final, merecerá la máxima sanción penal. Es decir, ya no podrá ser posible, si esta Constitución queda aprobada, que alguien, algún gobierno, algún presidente, algún parlamento, alguna entidad pública entregue en propiedad a nadie lo que es del pueblo boliviano. Eso es lo primero que queda claro. Y segundo, la modalidad de gestión, la forma de gestión, el control estratégico de los recursos naturales por parte de las entidades públicas y la imposibilidad de hacer exportaciones o procesamientos inadecuados para el pueblo boliviano, en el caso de la madera, en el caso de los recursos hídricos. Esto es un modelo nuevo en muchos países del mundo. Chile, por ejemplo, tiene privatizada el agua. El agua es de privados. En Bolivia el agua nunca va a poder ser de privados. Gracias. Y esto... Un minuto, señora Morales. Señor Ríos, un minuto. Sí, yo creo que todos los bolivianos tenemos que tener un apego a nuestros hidrocarburos y por supuesto que aquel que atente contra lo que es el bien de todos y del pueblo boliviano, pues debería ser castigado. El problema es que cuando hablamos de toda la cadena, en algún momento se va a enajenar el hidrocarburo, ¿sí? Se va a vender a una empresa petroquímica, se le va a transferir, algún rato se lo va a exportar, algún rato se le va a vender a un gasolinero, a una estación que sea privada. Entonces, ojalá la reglamentación de este artículo salga muy clara y muy específica, porque es peligroso para los tomadores de decisión en el futuro. Que quiero decir, un ministro, un presidente de YPFB, van a tener mucho miedo el tomar una decisión y por lo tanto vamos a tener en una empresa burocrática porque va a tener miedo ir a la cárcel. Entonces, ojalá la reglamentación de la ley que salga del Parlamento sea lo más precisa posible, de manera que los bolivianos que vayamos a trabajar algún día ahí no actuemos con temor. Señor Dalense, por favor. De manera escueta, el texto dice concretamente el régimen constitucional de los recursos naturales. Y la Constitución sostiene que los recursos naturales pertenecen al Estado, son del Estado y tienen carácter estratégico y de necesidad para el país. El que viole esos principios, desde luego que tendrá la pena máxima. Y yo creo que es natural, es normal. Dice que pertenecen al pueblo, no al Estado, al pueblo. El Estado al pueblo, ¿no? El Estado administra. Vamos a hablar enseguida de este concepto de propiedad, que es el pueblo y quien administra es el Estado. Señor Padilla, por favor. Yo diría, usted cuando asume un cargo público, lo que hace es jurar a la Constitución Política del Estado. Y dentro de la Constitución justamente está este artículo. Y uno lo que tiene que hacer es preservar lo que uno tiene, digamos, dentro de la Constitución Política del Estado. Y creo que es fundamental de que todo recurso natural sea bien utilizado, pero en función de una política y una estrategia que tiene el Estado definida, para poder, digamos, también hacer políticas adecuadas y poder desarrollar a un país que, como el de nosotros, necesita de políticas muy profundas para poder determinar su desarrollo. Voy a volver nuevamente a nuestros panelistas. No es muy amplio la concepción de este artículo que habla de traición a la patria, que tiene la pena máxima. Además, no establece ese artículo que va a haber un reglamento que va a decir cómo se aplicará. Señora Morales. Este artículo 124 está incluido dentro de las garantías constitucionales. Es una garantía para el cumplimiento de los temas más centrales en relación a la gestión pública. Y tiene que ver, efectivamente, podría parecer que es una exageración, así como lo vemos, decir, bueno, la pena máxima para quien viole este régimen. Pero de no poner esta garantía constitucional, el régimen constitucional de hidrocarburos
o de minería o de cualquier otro podría ser violado y tener simplemente un procesamiento como cualquier procesamiento que hay de la ley SAFCO, de la gestión pública, un proceso administrativo, etcétera, etcétera. Es un candado, una garantía importante que de lo que vivimos los bolivianos, la base material sobre la cual nuestro Estado va a poder surgir y desarrollarse, que son los excedentes de los recursos naturales, tengan protegido por esta garantía. Señor Ríos. Bueno, yo sostengo lo que he dicho, que me parece una palabra fuerte, tal vez justa, porque muchos creen que se está enajenando. Lo que yo creo, y creo que tenemos que entender de los recursos naturales y en particular del petróleo, es que es una industria rentista. Y aquí lo que más importa es cuánto impuesto y cuánto generamos como renta petrolera. A mí en particular me interesa más que el control, me interesa cuánto podemos generar de manera que tengamos inversión, sea pública o privada. Entonces, en este concepto yo no me voy a rasgar las vestiduras por un artículo como este. Creo que se lo puede reglamentar, caso contrario, con una ley, de manera que los funcionarios públicos en el futuro no estén tremendamente asustados de tomar decisiones. Vamos, por favor, al tema que habíamos anunciado, a la propiedad. Lo que dice el proyecto de Constitución está en este cuadro. Artículo 349. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. Corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Está en el artículo 349 del proyecto de Constitución Política del Estado. Lo que dice claramente es que el pueblo es el propietario de todos los recursos naturales y que el Estado administra delegadamente, porque el pueblo le da al Estado esa administración. El Estado, que es un sujeto jurídico, que se lo conoce, que se sabe con quién se va a actuar. Sin embargo, el pueblo es abstracto. ¿Cómo ejerce el pueblo esta propiedad, la propiedad de sus recursos? Le pregunto al señor Dalense y al señor Padilla. El pueblo es el propietario, pero el pueblo delega en el Estado la administración de los recursos naturales. El pueblo delega esa su capacidad de disposición de la propiedad de los recursos naturales a través, por ejemplo, del voto, eligiendo a los representantes que son los funcionarios del Estado. Entonces, no hay ninguna incoherencia en esto. Es el mecanismo más adecuado, que la propiedad que ejerce el pueblo sea administrada por el Estado. Señor Padilla. Cada recurso natural tiene una ley especial, ¿no? La minería tiene una ley, el hidrocarburo tiene una ley, la parte de la parte eléctrica, en fin, todos los recursos naturales tienen sus leyes. Entonces, cada ley tiene su forma de cómo uno va, digamos, va a manejarla esta, y el Estado, los responsables de cada sector deben tomar, digamos, este tema con una profundidad de poder desarrollar una política estratégica para poder, digamos, tener buenos resultados dentro de lo que significa el país. El pueblo le ha delegado una responsabilidad y esa responsabilidad debe estar, digamos, bajo la tutela de los que están responsables de los recursos naturales, y de ellos tendrá, digamos, la responsabilidad después de haber acertado o haber sido favorable su actuación dentro de un régimen que está en el Estado. Señora Morales y al señor Ríos, por favor. Solo por haber escuchado este concepto, se me asemeja, para hacerlo absolutamente gráfico, a un menor que tiene una herencia pero que no la puede ejercer, y quien la ejerce, esa herencia, es el tutor. ¿Qué pasará en el ejercicio de esa propiedad? Así como el pueblo es propietario de los recursos naturales y delega al Estado esa administración, ¿en algún momento le puede quitar esa administración una comunidad? ¿Puede pedir su derecho propietario, señora Morales? No puede quitar una comunidad el pedazo que le correspondería, como diría usted, de los recursos naturales, porque está la palabra indivisible en el artículo 349.
Es una propiedad universal de todo el pueblo boliviano, y esto está conectado con el concepto de pueblo boliviano que está en los primeros artículos, en el artículo 3 de la Constitución. No pueden decir yo soy el pueblo boliviano, alguien atribuirse eso y decir, bueno, yo como soy parte del pueblo, denme mi pedazo de mis hidrocarburos, etcétera, etcétera. En el artículo 3 claramente está establecido que la nación boliviana está conformado por las bolivianas y bolivianos, naciones y pueblos, comunidades interculturales afrobolivianos, y en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Está conectado uno con el otro, por lo tanto se sabe quién es el propietario, todas las personas bolivianas y bolivianos, y esta condición es indivisible, la propiedad es indivisible. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que el pueblo, como decía el señor Guillermo D'Alense, ejerce su derecho propietario en momentos estratégicos a través del voto. Si hay decisiones importantes que tomar, el soberano, que en esta Constitución es el pueblo boliviano, es el que tiene que tomar la decisión final. Acuérdense que en un momento se debatía en el país si el gas va a salir por Chile o por Perú, o si va a salir o si no va a salir, o por último se industrializa, etcétera, etcétera. Esas decisiones estratégicas se toman a través del referéndum. Muy bien, gracias. Señor Ríos. Bueno, no tengo mucho problema con estos dos artículos nada más, pero me voy a la realidad boliviana, donde todo se hace a punta de bloqueo y de marcha, ¿sí? Y me asusta que se esté constitucionalizando algunos de estos conceptos, porque, como sabemos, todo en este país, todo se logra a punta de marcha, bloqueo, presión, y esa es nuestra característica y nuestra dinámica. Espero, al estar constitucionalizando los aspectos sociales, esta situación la gente no se sienta con más derecho, porque para eso elegimos representantes, para que gobiernen, y esperamos que lo hagan bien. Pero si cada grupo y cada movimiento va a tener una opinión sobre dónde vamos a mandar el gas, o cómo lo vamos a industrializar, o si la planta de Villamontes debe estar ahí, yo pienso personalmente que la planta de Villamontes no debe estar ahí y debe estar en Yacuiba. Pero a punta de movimientos sociales y a punta de bloqueos y marchas podemos poner con un costo de $100 millones adicionales. Me preocupa eso, ojalá no ocurra y ojalá el país reflexione y no vivamos a punta de movimientos sociales bloqueando y marchando calles, o a veces los empresarios también lo hacen. Señor Ríos. Vamos a ir a una pausa, por favor, una nueva pausa, y cuando retornemos ya comenzamos a recibir las preguntas del público. Y